José Camero Ramos, Remedios Morán Martín, señoras y señores, buenas tardes. He de confesar que llevaba días esperando este instante, como quien desea que la mañana vierta su luz, abriendo ese paso que alienta el camino que advierte el espíritu a lo satisfactorio. Aunque la editorial que represento, de Torres Editores, no acostumbre a navegar por los mares del género literario que hoy nos convoca, ya que, como sabrán algunos, y si no lo saben, se lo hago constar, nuestro afán se inclina y se desvive ante los umbrales de la poesía. Para un servidor es una dicha inmensa, una celebración gozosa sentarme en esta mesa y aportar un granito de arena para dar vida a la obra de Amos y Criados 1885-1905, historia social de Andalucía, acompañando a Remedios Morán y a mi querido y admirado amigo José Camero Ramos. La amistad, como bien sabe todo el que la practica, es ese cauce de arroyo que ninguna sequía logra extinguir. No en vano, Séneca escribió que uno de los regalos más bellos de la vida es la amistad y uno de los mayores placeres, tenerla. Nunca podré olvidar que hace ya más de un cuarto de siglo, en una velada no muy distinta a esta, cuando José Camero Ramos dirigía la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Córdoba y cuando un servidor ya estaba plenamente implicado en estos avatares que sustenta el verso, con la generosidad que siempre le ha caracterizado, tuvo a bien desplazarse hasta mi pueblo, Fernán Núñez, y con esa nobleza y esplendidez de quien cree en la palabra compartida, prologó y presentó mi poemario desde el corazón de un poema. Aquella noche su presencia y la palabra vertida sembraron una semilla que el tiempo no ha hecho sino acrecentar. Y es que hay actitudes que son como estrellas fugaces, pequeñas en apariencia, insignificantes en su testimonio, pero suficientes para iluminar el infinito, preservando en la memoria su eterna luminosidad. Sin pretensión de interferir en la intervención de Remedios o de nuestro autor, quisiera hacer constar que esta criatura que hoy nace a la vida, al entreabrir su puerta, al otro lado nos encontraremos una Andalucía entre 1885 y 1905. Una Andalucía que respira, que siente, que discute, que calcula, que ama y que sobrevive. La correspondencia que articula esta obra no es un simple intercambio de cartas, es un latido, un organismo vivo, fértil y duro, generoso y exigente. Cada línea escrita por Amos en Sevilla, cada carta escrita por Amos en Sevilla, cada respuesta enviada desde Estepa o Puente Genil es un hilván más en el tejido complejo de una sociedad que, al amparo de un universo moral y humano, vertía la tinta del silencio. Decía Miguel de Cervantes que la pluma es la lengua del alma. Sepan que aquí, en esta publicación, toda alma expone su cometido, desconociendo que, casi siglo y medio después, alguien atendería el mensaje de su escrito, resucitando las intenciones que en su día atesoraba la rutina. De Amos y Criados es un espejo con memoria y, a mi modo de ver, no es solo historia social, es intrahistoria, concepto que acuñó el integrante de la generación del 98, Miguel de Unamuno, aludiendo a la corriente callada que sostiene los grandes relatos, definiendo la vida cotidiana, silenciosa y tradicional de la gente común, en contraposición a la historia oficial que por norma se proclama ante los acontecimientos. Y concluyo diciendo que la obra que tendrán en sus manos, a expensas de su rigor y de su valor documental, posee algo más difícil de medir: la mirada de quien la ha escrito, reunido y ordenado,
ordenado con la paciencia de orfebre, exponiendo su compromiso más íntimo con la verdad y con la tierra. Querido Pepe, este trabajo que hoy nos regalas, pienso y creo que es un acto de lealtad hacia la memoria de los tuyos y hacia el recuerdo de unas vivencias que gracias a tu buen proceder no caerán en el olvido. Y ahora, sin más, cedo la palabra a Remedios Morán Martín, catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias. Me voy a poner de pie. ¿Me pongo de pie? No sé. ¿Por qué? Senta. ¿Ya quieres andar a hablar de pie? Sí. Pero no se te va a oír el micro. Sí, se me Sí. Uy, perdón. Bueno, salvo que no se me oiga, ¿se me oye? ¿Quieres irte Sí. al atril? No, aquí. No. No, yo creo que estoy bien. Es que como soy bajita, pues me solidarizo con los del fondo, que a mí me toca siempre estar sorteando cabezas y por lo tanto no me importa hablar de pie, siempre que se me oiga lo que quiero decir, porque es importante, sobre todo en honor al autor de la obra. En primer lugar, quería agradecer tanto a la editorial de Torres como a José Camero Ramos, al que conozco ya hace demasiado tiempo, ya no decimos fecha, y venir a Córdoba, mi tierra, por supuesto, pues siempre es para mí un motivo de enorme satisfacción y además ahora entre amigos, muchos de los cuales desde la infancia y algunos que me he vuelto a reencontrar, con lo cual para mí es un regalo el estar aquí esta tarde con todos vosotros y presentando una obra como la que hoy presentamos. La verdad es que cuando José Camero me mandó el texto, todavía en rama, como decimos nosotros, por si quería prologarlo, pues la verdad es que al principio pensé que iba a ser un texto, un estudio sobre régimen señorial o sobre abolición del régimen señorial, que era un poco uno de los temas que por el título me parecía cercano. Sin embargo, a medida que fui leyendo, me fui metiendo en el texto porque era algo que no esperaba, la verdad. No es un texto al uso y eso es una de las primeras virtudes que quería resaltar en esta tarde. No es un texto al uso porque trata esa parte olvidada de la historia, de nuestra historia, de Andalucía en este caso, que trata la vida de unas familias a diferentes niveles dentro del mundo rural y semiurbano, podemos decir, aunque él trata más la parte rural, que es la que se ve a lo largo de sus páginas. Pero en segundo lugar, también por el tipo de fuentes que utiliza, que son cartas. Cartas de particulares, señores, criados, manijeros, diríamos nosotros más los del mundo rural, esos administradores de las fincas, de los campos de aceituna, que sale también este término, señoritos, criados, braceros, manijeros y una correspondencia fluida que normalmente es muy difícil de conservar. No se conservan las cartas porque normalmente los que estamos en esta sala, antes, ahora recibimos mail que también borramos, pero antes cuando recibíamos una carta, pues si era de una persona muy querida, pues a lo mejor la guardábamos. A lo largo del tiempo, bueno, las que eran más intrascendentes, pues las tirábamos al cabo de una semana. Las otras, las que tenían por objeto algo más sentimental, pues a lo mejor las guardábamos en nuestra caja de zapatos o de colacao y las teníamos allí en nuestro cajón, pero de pronto hacíamos limpia, bueno, esta persona ya o ha desaparecido o ha desaparecido de nuestra vida, aunque no del mundo, o hemos tenido un conflicto con ella y las vamos purgando, ¿no? Las vamos rompiendo y ya cuando las personas a las que iban dirigidas las cartas pues fallecen, seguramente en la primera generación, raramente en la segunda,
pues se limpian armarios, se limpian estanterías y se van destruyendo. Esto no suele pasar con personajes, altos personajes, que se poseen mucho de sí mismos y por lo tanto guardaban la correspondencia. Tenemos ejemplos que se han publicado, pues las cartas de Giner de los Ríos, las cartas literarias, aprovecho para celebrar que estamos en el 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza, que tanto aportó, o las de Giner de los Ríos con Fernández Sou, por ejemplo, o las de Emilia Pardo Bazán con Benito Pérez Galdós. Pues sí, esas cartas, algunas no se tenían que haber guardado, pero se han guardado y se han publicado, ¿no? Y nos hemos enterado de amoríos o nos hemos enterado de otro tipo de cosas. Pero las cartas de particulares es muy difícil que se conserven. Y conservar más de 300 cartas, que son las que ha consultado José Camero, pues la verdad es un volumen muy importante como fuente para la historia de la familia, de la producción rural de una casa grande o mediana dentro de lo que eran los grandes latifundios andaluces. Por lo tanto, es la segunda cuestión a resaltar, el tipo de fuentes que utiliza, aunque he ido también archivos, protocolos, catedralicios, etc. Pero las cartas son fundamentales y es lo que él más resalta a lo largo de estas páginas. En tercer lugar, yo destacaría la metodología que ha seguido, porque normalmente los investigadores pues nos apegamos mucho a las fuentes, hacemos un gran aparato crítico, que no se nos olvide, y si se olvida peor porque nos acusan de plagio, el de dónde hemos sacado cada párrafo, cada cosa, señalar cada legajo. Él lo hace en el texto, con lo cual está perfectamente localizada la fuente que utiliza. Pero sin embargo no hace tan pesado, tan denso la lectura de la obra, porque va intercalando, obviamente, sus opiniones y resaltando lo que quiere resaltar según los diferentes epígrafes, pero al mismo tiempo tiene la solidez de que está utilizando una fuente fidedigna, seleccionada obviamente. Siempre los investigadores solemos decir, somos objetivos a la hora de exponer. Objetivos no somos nunca. La selección de lo que recogemos ya o ya aporta un grado más o menos, depende del investigador, de subjetividad al relato que está haciendo. Pero en este caso, perdón, el ser subjetivo es parte también del valor que tiene la obra, porque realmente es tan amplio el número de textos seleccionados que al final está todo prácticamente, con lo cual ahí la subjetividad va a ser más del lector que del autor, que ha expuesto de una forma muy limpia, muy coherente el tema que está tratando. Por lo tanto, yo creo que estas serían las tres pinceladas que yo resaltaría en el texto. Pero además me interesó enormemente, primero porque, como he dicho antes, es un estudio muy poco habitual, no solemos el tener este tipo de estudio y, bueno, hay algunos autores, y a lo mejor, ¿no?, que lo han tratado. Pero cuando es un tema, en este caso, tan cercano a mí, pues la verdad es que lo leí de una tirada prácticamente y le hice el prólogo en 4 días, ¿no? Quitándome de la mesa todo lo demás, porque casi me trasladó a mi infancia. Bueno, está aquí mi familia, algunos amigos, procedemos del mismo entorno y realmente para mí fue volver a la infancia. Aunque en las cartas que recoge son 1885-1905, si mal no recuerdo la fecha,
Mi maestro, José Manuel Pérez Prende, cuando tildaba con algunas lo que él llamaba las leyes de la mutación de la estructura jurídica, había una que denominaba la precipitación del signo temporal. Él decía que a medida que íbamos avanzando en el tiempo, en los estudios, se precipitaban más los acontecimientos, las noticias, las fuentes. Eso lo estamos viendo hoy. La noticia de ayer ya no tiene vigencia hoy y lo de esta mañana casi se deja de tener vigor o actualidad por la tarde. Sin embargo, hay otros aspectos como puedan ser que casi con 70 o 80 años de diferencia, no tantos, bueno, no voy a decir fecha como he dicho al principio, pues es como si se hubiera ralentizado y entonces me volvió a la infancia de los años 50, principios de los 60, donde vivíamos en un molino, como le decíamos entonces, una almazara de aceite pequeña, y una familia que tenía también olivares, y esa vivencia, todo lo que iba contando José Camero en su texto me evocó mi infancia, una infancia feliz. A veces cuando recordamos, lo hacemos, bueno, a veces indiferentes, pero normalmente cuando es tema de la infancia, si has tenido una muy mala infancia, supongo que eso te traumatiza toda la vida. Pero cuando tienes una buena infancia, con una buena familia, pues normalmente olvida si es que pasó algo malo. Yo no lo recuerdo, con lo cual pienso que no pasó nunca nada malo en mi vida. Y aquellos años en los cuales los molineros pues iban y llevaban en sus capachas el orujo y lo dejaban allí amontonado, y los niños que vivíamos allí, tanto de los caseros como nosotros, pues nos subíamos y allí nos ensuciábamos de orujo todavía humeante, o nos tomábamos las tostadas con los molineros cayendo el aceite de la prensa directamente, o Plata, que me acuerdo con su canasto entre manijero y recadero, que nos traía las cosas de Lucena, estaba en Lucena, pues toda esa vivencia, o en Benamejí, Ventura, que nos llevaba en la carroza vestida de gitana, mi madre, con los niños, sus nietos y nosotros juntos, vestidos todos de gitana o de gitanos, porque eran niños. Entonces era para mí un mundo tan cercano, tan conocido, a veces ralentizado, que realmente creo que es una parte muy sustancial de nuestra vivencia. Los melones de Benamejí, que los llevaran porque eran los más ricos, ¿cómo no? Siguen siéndolo, ¿eh? Y montones de datos de este tipo que eran tan cercanos, que no parecían salidos de un libro, sino posiblemente unas cartas, unas conversaciones que tenías en tu patrimonio, el mejor de los patrimonios, dentro de ti. Afortunadamente hemos cambiado en derechos, hay muchos más derechos actualmente, pero sin embargo se ha perdido la cercanía, se ha perdido vivir las familias cerca en diferentes niveles. Sé que había diferencias, no voy a negarlo, pero la convivencia que había entre todos los sectores, desde el más alto, el señorito, al más bajo, quizá el brasero que iba, el molinero, cuando se cerraban los portones y entraba después de entrar el último turno por la misma puerta, no había como, es un tema de ciudad, es decir, la puerta de servicio. No había puerta de servicio, había una sola puerta. Y ahí se iban o se quedaban las mismas personas que convivíamos. Y son recuerdos, como digo, que me han hecho revivir un mundo ahora idealizado, obviamente, pero revivido en gran parte con el libro
de Pepe Camero, amigo Pepe Camero, que ha hecho resaltar tantas cosas de nuestros pueblos de hace años, 100 años, pero como digo, parte de esa vida sigue siendo patrimonio de Andalucía, patrimonio de todos, por lo menos un pizquito de aquella armonía que él dice como una de las características dentro de los diferentes niveles y con problemas, por supuesto que sí, creo que tendríamos un poquito que renovar en nuestro día a día. Gracias, Pepe, por escribirlo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos por la asistencia a este acto y muy en particular a Calixto Torres, buen amigo, que bueno, ha hecho una presentación excesivamente elogiosa, yo creo que se ha pasado un poco, pero bueno, nos une una longeva amistad y eso puede justificar sus palabras. Y por supuesto a la profesora Remedios Morán, a la cual, pues bueno, aparte de agradecerle el magnífico prólogo que ha tenido bien dedicar a la obra, bueno, pues tengo que resaltar que a ella me unen lazos de amistad de hace muchísimos años. Y bueno, cuando hay algo muy importante, cuando las amistades perduran, quiere decir que realmente se ha cimentado sobre algo absolutamente firme. Y esto, bueno, son lazos que existen aquí entre nosotros y yo agradezco sincerísimamente, vuelvo a reiterar, la asistencia a todos los presentes y de manera muy especial tanto a Calixto como a la profesora Remedios Morán Martín. Muchísimas gracias. Creo que ambos se han pasado un poco a la referencia del autor del libro y en cuanto a la obra. Pero bueno, todo sea en bien de la cultura y de algo que a pesar de todo nos une aquí. Todos los que estamos en esta sala, de alguna manera, más directa o más indirectamente, estamos relacionados. Ahora mismo estamos relacionados directamente y por consiguiente esto hay que ensalzarlo y esto hay que reconocerlo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Acércate un poquito más, Pepe. La obra de Amos y Criados 1885-1905 la he titulado así con un subtítulo que es Historia Social de Andalucía. Quiero aclarar, en primer lugar, por qué ese título, porque cualquiera me puede acusar de ser demasiado pretencioso en ese subtítulo de Historia Social de Andalucía. Pues bien, voy a aclararlo de la manera más sencilla posible. Amos y criados son los términos que normalmente se están utilizando en la documentación que nos ha servido de base para este trabajo. Unos son los amos y así se firman en las cartas, y los otros son los criados y así se reconocen en las misivas que mandan a los señores. Es decir, que son dos términos sin ninguna connotación de tipo peyorativo ni de ninguna otra índole, sino simplemente son términos que textualmente aparecen en las cartas. Y luego, por otra parte, el subtítulo de Historia Social de Andalucía, que, como digo, puede sonar a muy pretencioso. Yo entiendo que la historia no es algo que se vive cada día, y no solamente la historia de las grandes vivencias, de los grandes acontecimientos. Todos nosotros estamos haciendo historia en nuestro vivir diario y por consiguiente esa historia también es válida, no solamente la de las crónicas, la de los grandes relatos. Ahí está el porqué tiendo a justificar ese subtítulo de Historia Social de Andalucía, porque realmente es la historia de nuestra sociedad. Son nuestros antepasados y además nuestros antepasados muy cercanos, los que están aquí retratados. Y están retratados
en una documentación amplia, muy amplia, y que, como decía la profesora Remedios Morán, hemos tenido, digamos, la gran suerte, el gran privilegio de encontrarnos con ella, con esta documentación, que, como digo, son 342 cartas intercambiadas, como pueden imaginar, prácticamente a diario entre amos y criados, entre los señores y sus subordinados. Eso que, visto así, bueno, como ha apuntado la profesora Morán, puede ser una documentación que queda ahí de manera inerte, está almacenada en una caja olvidada y demás, no tiene relevancia ninguna aparentemente, pero cuando el investigador, el curioso, sin más, se acerca a ella, indudablemente va desbrozando un mundo, va encontrando un mundo completamente lleno de riqueza, que es la riqueza que dan las propias vivencias de cada día. Y ese ha sido, digamos, el núcleo central de la investigación. Una investigación que nos fue atenazando en el momento que íbamos leyendo y releyendo las cartas, tal cual, y a veces interpretando lo que decían, porque en este momento los protagonistas de la historia, digamos, quienes escriben las cartas, muchos son casi prácticamente analfabetos y escriben tal cual hablan, tal cual se manifiestan. Entonces, a veces tenías que escudriñar un poco el sentido de determinadas frases, de determinadas ideas y ponerlas en vigor. Pero hay otra cuestión que también se ha anunciado antes, y es que a medida que te vas introduciendo en el tema, te va cautivando, de tal manera que te vas identificando con los personajes. Y hemos visto estudios sobre correspondencia y demás que se han limitado, pues bueno, digamos, a transcribir las cartas, a ponerlas, esto dice, y ya está. En el caso personal de quien les habla, la cuestión ha sido otra, porque poco a poco esos textos sencillos, a veces mal hilvanados, me han ido atenazando también, me han ido tirando demasiado y entonces me han hecho que me metiera en las cartas. Lógicamente hay textos transcritos completos y cartas completas transcritas, trozos de ellas, pero todo lo que hemos transcrito va acompañado de un número, del número que nosotros aleatoriamente le hemos asignado a cada una en el momento que iban apareciendo, y acompañado ese número, como digo, aleatorio puesto por nosotros, con la fecha en que esa carta fue emitida, en que esa carta fue redactada. Con lo cual, el lector tiene la documentación completamente a mano y completamente disponible y puede localizar en qué momento ha ido surgiendo todo esto. Bueno, como he dicho antes, se trata de 342 cartas que hemos ido desmenuzando. Nos hemos ayudado también de la investigación en algunos archivos, en concreto el Archivo General del Obispado de Córdoba, el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, la Colombina, y luego también el Archivo General Militar de Segovia, aparte de archivos de protocolos notariales, en concreto de Estepa, fundamentalmente el archivo del Registro Civil de Puente Genil, que no está en Puente Genil, sino que está en Aguilar de la Frontera, y los archivos parroquiales, por supuesto, de Estepa y demás, que nos han servido perfectamente. Bueno, con todo este pórtico de presentación, la obra la hemos estructurado en tres partes fundamentales. Una introducción que nos parecía absolutamente obligatoria y fundamental, que era situar la investigación, el sujeto de la investigación en el momento histórico en que tiene lugar, en que se elabora. Y ese momento histórico es la época que todos conocemos como la época de la Restauración. Esa época que se dice tan larga de tranquilidad en el país, que abarca pues, prácticamente desde 1876 pues, prácticamente hasta la dictadura del general Primo de Rivera. Pero esa época, como bien sabemos,
lejos de ser una época de absoluta tranquilidad y de, digamos, de bonanza, tiene mucho de movimiento interno, de insatisfacciones, de tensiones por todas partes y por consiguiente ese es el marco en que tiene lugar toda esta obra. Indudablemente, de ahí, ¿qué podemos decir? Bueno, pues tenemos la persona de Alfonso XII, de su madre, de la reina regente María Cristina, y luego después el reinado de Alfonso XIII. Hemos centrado la obra, como hemos dicho al principio, entre 1885 y 1905. Es un periodo corto, pero suficientemente amplio y suficientemente rico en cuanto a acontecimientos como para poder entender todo esto. Quizás el acontecimiento que más repercusión tiene es la pérdida de todo el Imperio Español, con la pérdida de las últimas colonias, por aquella guerra provocada por los Estados Unidos, que se llevó por delante nuestras colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y alguna más, la isla de Guam, por ejemplo. Y ahí hay un momento en que se crea todo un movimiento de regeneración, de luchar por la regeneración de España, porque algo está funcionando muy mal, como todos sabemos, y hay una corriente de regeneración por consiguiente. Sin embargo, cuando se habla de restauración, algunos autores como Tuñón de Lara dicen, bueno, pero ¿qué restauración? ¿Qué es lo que se restauró? En definitiva, lo que se restauró, si acaso, fue la monarquía de los Borbones, es lo que se llevó a cabo como restauración, pero el país realmente no levantó el vuelo, por decirlo de alguna manera. Una incidencia especial tiene la atención a la agricultura española en aquellos momentos. Bueno, la agricultura española, de acuerdo con el profesor Lacomba, atraviesa, digamos, unos ciclos, el ciclo de los cereales, en concreto del trigo, que deja paso a la vid, y de paso de la vid ya se ocupa ocupa el territorio el olivar, y este es fundamentalmente el motivo de esta introducción, porque desde el punto de vista económico lo que nos vamos a encontrar es que tras las plagas de la filosera que azota pues, prácticamente a toda España y en concreto en Andalucía, la fiebre filosérica entra por la provincia de Málaga y se propaga por toda la provincia de Córdoba, incluso en buena parte de la provincia de Córdoba, incluso llega a la provincia de Sevilla, pueblos como Osuna, Lora del Río, etcétera. Bueno, al finalizar esa plaga, como digo, filosérica, lo que se va a intentar es incrementar extraordinariamente el cultivo del olivo, de la presencia del olivar adquiere unas cartas de naturaleza realmente importantes, de tal manera que un historiador como Aguilaricano, que bien ha dedicado sus estudios tanto a Estepa como a Puente Genil, yo creo que él era pontanés, pues dice que hay tal fiebre por sembrar olivos que muchos olivos se plantan en tierras que no reunían las condiciones para dicho cultivo, ¿no? Pero bueno, el hecho cierto es que Andalucía ya queda configurada como la gran zona olivarera, acompañada en España de zonas como el Bajo Aragón y las zonas de Cataluña, ¿no? Esto es importante y hay que tenerlo para ir centrando, porque la actividad de los protagonistas de nuestra historia es fundamentalmente en torno al olivo, en torno al olivar y al aceite de oliva, ¿no? Esta es la cuestión fundamental. Hay una cosa, un aspecto que tenemos que resaltar, y es que en todos los trabajos de obtención del aceite, todavía nos estamos moviendo en un mundo de pura antigüedad, de pura tradición. No se acaba de dar un paso importante en la modernización de los sistemas de obtención del aceite de oliva y demás. Los molinos de aceite, las almazaras, todavía siguen siendo, digamos que unas estructuras que se mantienen con las características propias
de los tiempos pasados. Todavía tenemos vigas de madera y demás. Y hay un testimonio que nos han dejado los visitantes extranjeros que han pasado por España en aquella época y que nos transmiten una visión realmente oscura sobre lo que era el cultivo del olivar y sobre todo la obtención del aceite de oliva. Hay testimonios por algún visitante francés que dice, bueno, la aceituna se deja amontonada cuando se recoge en los corrales, en los patios de las almazaras o a la puerta de las almazaras, formando unos montones ingentes de la aceituna y que llegan incluso a aparecer montones de estiércol, ¿no? Cuando entran ya en el molino para ser triturada la aceituna y proceder a la obtención del aceite. Todo esto queda por ahí, pero también hay otra cuestión importante. El auge del olivar es tan importante que hay, bueno, pues digamos que empresarios que provienen de otras tierras, concretamente de las zonas levantinas, catalanas y demás, y que se van a ir instalando en Andalucía. Tenemos casos muy concretos y muy cercanos. En Córdoba Carbonell, la Casa Carbonell, en torno a la década de 1860, se instala en Córdoba, pero no solamente la Casa Carbonell, también la familia Spuni se instala en Osuna y tiene sus delegaciones, por decirlo de alguna manera, en Morón e incluso en Linares, etcétera, ¿no? Eso también. Y otro caso más, la familia Pallarés, es una familia que se instala en Cabra y bueno, que ahí van a montar todas sus almazaras y todos sus molinos de aceite yo diría, con una visión nueva, con una visión más modernizada sobre la obtención del producto, con lo cual pueden obtener más producto y productos de mejor calidad. Esto creo que es importante porque hay otro aspecto que te quiero resaltar también, y es que las malas condiciones de nuestra economía y en concreto de nuestra olivicultura, por decirlo de alguna manera, que se van arrastrando a finales del siglo XIX, lo que daría lugar a la llamada crisis económica finisecular. Bueno, pues de alguna manera se va levantando cabeza en los albores del siglo XX y indudablemente vamos a tener un impulso importante con la postura que España mantiene con relación a la Primera Guerra Mundial, porque, como bien sabemos, España sí se mantiene completamente neutral en la Primera Guerra Mundial. Por consiguiente, se convierte en un abastecedor de los bandos contendientes. Y este dato también es fundamental porque, claro, el aceite de oliva es un producto que se consume en todas partes y por consiguiente, como materia de alimentación, todo el mundo a pretender tenerlo. Había habido una decadencia, pero sobre todo porque se rompía el comercio latinoamericano, el comercio con Hispanoamérica, y todo eso, bueno, va a empezar, digamos, a arreglarse de alguna manera, como digo, en los principios del siglo XX, y a partir de ahí ya incluso irán saliendo un instituto de reformas sociales, etcétera, etcétera. Una parte importante de nuestro trabajo, obviamente, son los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de nuestro trabajo? Los protagonistas son dos. Los amos por una parte, los criados por otra. Los amos, los señoritos, repito que son vocablos que se utilizan tal cual en las cartas, es decir, que no es que yo quiera utilizarlos, sino salen tal cual así en las cartas, residen en Sevilla y tienen sus posesiones en Estepa concretamente y en Puente Genil, muy específicamente en el cortijo y molino aceitero de las Torrecillas, que es un cortijo que está recogido por Juan Cantizani
en ese catálogo monumental de la arquitectura rural andaluza y demás. Y retrata el molino aceitero de las Torrecillas porque todavía ese molino sigue existiendo. Lo que ocurre es que hoy tiene, si alguno conoce el término de Puente Genil, está en la demarcación de la mina y hoy se dedica a bodega y tiene otra parte, o sea, tiene una parte vitivinícola y otra parte ya oleícola y demás. Pero sigue existiendo tal cual. Y eso por una parte. Y por otra, ¿quiénes son los señoritos? Son el principal y además él firma en las cartas, termina sus cartas diciendo tu principal. Cuando se dirige a los encargados, él dice tu principal, Antonio López Burillo. Antonio López Burillo es un personaje absolutamente interesante, es un maño. Él nace en Zaragoza, sin embargo, sus ancestros son turolenses, son de un pueblo de Teruel, pero él nace en Zaragoza. Y yo lo clasificaría, pero esto es pura, digamos, elucubración mía, yo lo ubicaría dentro de esa burguesía que se mueve a lo largo del siglo XIX, mitad del siglo XIX, que está aprovechando los momentos de bonanza, cuando se ha aprobado, por ejemplo, la ley de ferrocarriles, cuando se produce eso que algunos autores llaman, por ejemplo, Raymond Carr, la fiebre del oro y demás, y son personajes que se mueven también en el mundo de las finanzas. Hacen inversiones, compran acciones y supongo, disculpen el término, no me gusta, pero él contrae matrimonio con María Dolores Saavedra Cerón y Valle, que es, entiendo porque no lo he comprobado fehacientemente, pero la fortuna territorial de los cultivos creo que le vienen de parte de su esposa, y entonces él combina lo que ha sido, digamos, sus orígenes de una persona que se ha movido en el mundo del préstamo, de las acciones, de la inversión en cierta manera, con el mundo agrícola. Bueno, pues esta familia van a tener 3 hijos, de los cuales los 2 primeros fallecerán, y continúa la estirpe de su hija Ana López Saavedra. Ana López Saavedra contrae matrimonio con un militar, es Iriarte Menéndez, Alejandro Iriarte Menéndez, que forma parte de una familia de rancio abolengo militar, porque su padre y sus otros 2 tíos son todos generales, incluso Martín José Iriarte será capitán general, regente del Reino de Navarra, cuando asistimos a las guerras carlistas, y Fermín Iriarte, que también es otro personaje. Y bueno, no voy a entrar en esto porque me desvío del tema, pero lo importante es que la tradición militar pesa mucho en el marido de Ana María López Burillo. De ellos tendrán 4 hijos, uno es Antonio, otro es Guillermo, Manolita y Francisco. De ellos sabemos que Manolita ingresa en el convento del Pozo Santo de Sevilla y finaliza sus días en torno a la década de los años 50 del pasado siglo. De Francisco no tenemos noticias prácticamente, y sin embargo de Antonio y de Guillermo sí. De Antonio le perdemos la pista a partir de 1926, y sin embargo de Guillermo, bueno, Antonio le perdemos la pista a él personalmente, pero no a su familia. Su descendencia es ni más ni menos que un hijo, que es Antonio, que llegará a ser contraalmirante de la Armada y que falleció pues hace unos 7 años, 2019, cuando falleció en Madrid a la edad de 97 años. Y tiene otra hija, que es Ana María,
Iriarte López, que casará con Sancho Dávila de Celis, que si no me equivoco es el jefe de la falange de Sevilla, y bueno, de ahí la estirpe de esta familia Dávila, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí llegamos en cuanto a lo demás. No quiero extenderme más, porque por la otra parte, ¿quiénes son los protagonistas? Son los encargados de las fincas. Los encargados de las fincas que están en Estepa, como digo, y en Puente Genil, concretamente en el molino aceitero de Las Torrecillas. Entre ambos polos, Sevilla y las comarcas cordobesa y sevillana de Puente Genil, se establece una comunicación prácticamente diaria, porque los encargados tienen que dar cuenta, lógico es pensar, tienen que dar cuenta diariamente de todo a lo que ha ocurrido en sus demarcaciones. Digo todo, porque no solamente se relata las labores que se han realizado en el campo, la sembradura que se ha llevado a cabo, lo que se ha recolectado, ¿no? Sino que incluso hay cuestiones personales y cuestiones familiares, porque entre amos y criados se crea, se vive una relación de auténtica ósmosis, de manera que yo he llegado a pensar que era como la prolongación de la familia de los señores, pero con una matización muy importante. Mientras los señores forman parte de una sociedad patriarcal y paternalista, creo que los dos términos son apropiados, los otros guardan con los señores una relación de fidelidad, pero sobre todo de absoluta sumisión. De tal manera que hasta la forma de pensar y la forma incluso de expresarse en determinadas cartas a veces son recriminadas por los señores. Y todos los asuntos, incluso referentes a enfermedades, como a comportamientos de algunos otros personajes, van relatados en las cartas como si se tratara de un solo núcleo familiar, ¿no? Esto es lo que quiero decir, pero indudablemente salvando las distancias. Cuando don Antonio López firma una carta, él dice tu principal Antonio López, y los otros dicen su criado, su servidor, su criado que le quiere mucho. Y bueno, estos son términos que están ahí, pero que indudablemente fotografían, relatan lo que están ahí. Una cuestión importante, las comunicaciones entre ellos. Las comunicaciones se llevan a cabo mediante dos medios de comunicación. El ferrocarril, que para entonces todavía es un moderno medio de transporte. Como saben, el ferrocarril aparece en España en 1848, en ese ferrocarril Mataró-Barcelona y demás. A partir de ahí ya, en 1855, es cuando se creará la ley de ferrocarriles y cuando se irán creando las grandes compañías ferroviarias, MZA, por ejemplo, las compañías de ferrocarriles andaluces, etcétera, etcétera. Entonces el ferrocarril juega un papel muy importante en este mundo de comunicación. Dos estaciones son a través de las cuales van y vienen los envíos desde Sevilla a Estepa o Puente Genil o viceversa, ¿no? Una es la de Osuna, si los envíos parten de Estepa por Agua Dulce, vía Osuna, Sevilla, y la otra es si parten de Puente Genil por Casariche, vía Córdoba a Sevilla. Las dos vías se utilizan y sin más, pero a diario. Y hay otro medio que todavía se sigue utilizando, yo diría que prácticamente a diario, porque todas las semanas hay cartas que van y vienen, y el medio a que me refiero es el cosario. Cosario que en este caso tiene nombres y apellidos, que se llama Antonio Gamito, y que es una persona que se traslada todos los días y hace ese recorrido entre Sevilla y demás. Un tema también que hay que por lo menos apuntar aquí es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en el campo, pero no solamente en el campo, la seguridad, digamos, en general, porque también hay
estudiosos locales que hablan del bandolerismo no solamente en el campo, sino también incluso en los propios ferrocarriles. Y hay cartas en que se habla de envíos y demás, que son la mayoría, y que se dice, guarda esto bien, cierra bien la caja, porque en el envío anterior me ha llegado únicamente la mitad de la mercancía. O sea que tengamos mucho cuidado con esto. Y sobre esto, pues bueno, hay que decir que la fama que tiene la zona estepeña en cuanto al bandolerismo, pues todos sabemos de qué va, personajes como Pernales, el Vivillo, el Zoniche, etcétera, pues son personajes que forman parte, yo diría, de lo que es la historia de Estepa y de esas poblaciones que son llamados los santos lugares, como Marinaleda, Matarredonda, El Rubio, que están en el entorno estepeño. Y claro, todo esto me trae a la mente un refrán que dice, esto no lo diré en Estepa, cuidado, que dice, si llevas dinero a Estepa, que ni el alcalde lo sepa, por si acaso, O sea que, sin embargo, no estos personajes que forman parte ya, digamos, de la historia y sobre todo de la tradición popular andaluza y más de toda esa zona, no aparecen en la correspondencia, no aparecen. Sí aparece el tema de la seguridad, pero además de una manera muy palpable. Tanto que cuando los hijos de esta familia de los señoritos se desplazan a Puente Genil, a la finca en época de verano, normalmente de vacaciones y demás, o Estepa, siempre hay una recomendación por parte de los padres diciendo, mucho cuidado, no digas que va la familia, no digas que va la señorita y los señoritos que van al pueblo, ni siquiera digas cuando vuelven y demás. Así que hay, no se dice abiertamente, pero indudablemente la preocupación que está ahí, la preocupación queda por ahí debajo. Y luego, claro, pues hay hechos que quedan palpables y es que al final, pues bueno, roban una mula y demás. Yo supongo que, pero esto también es pura consideración mía, que la categoría de militar que tiene Alejandro Iriarte es algo que se conoce en la comarca, pero a pesar de eso tampoco está libre de acciones de bandolerismo, ¿no? En concreto, robarán una mula y unos mulos y él dirá, dame inmediatamente que voy a pasarlo por el boletín de la provincia y demás, porque esto hay que localizarlo y demás. Y luego, bueno, al final ya, concretamente en 1903, hay un hecho luctuoso, que es que un asaltante de las tapias que quería sobrepasar las tapias del cortijo y molino aceitero de las Torrecillas será abatido cuando intentaba saltar esas tapias y demás, ¿no? Es el acontecimiento, digamos, más violento que hay en ese momento. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Y 25. Me perdonan, me pido perdón porque me he extralimitado demasiado. El tema fundamental dentro de la correspondencia son los asuntos económicos y sociales. Asuntos económicos, fundamentalmente la obtención del aceite de oliva. Hay otros cultivos también, como cereales, trigo, sobre todo cebada para el alimento del ganado, que aquí es muy importante, y demás, y algunos productos de huerta y demás, ¿no? Sobre todo en la zona de Puente Genil, porque de la Torrecilla dependen una serie de huertas, como es la de los Santos, el Rabanal, Fuente Álamo. Hay una serie de huertas que dependen también de las propias Torrecillas, ¿no? Bueno, hay una cuestión también que es importante. El abonado de los campos, como sabemos, se hace a través del estiércol. Una carga de estiércol cuesta £1. Y entonces, claro, el estiércol es un elemento preciado y apreciado como abono del campo. El precio del aceite oscila normalmente entre 32 reales la arroba, reales. La moneda que se utiliza aquí son
es el real, a pesar de que la moneda oficial sea ya la peseta, pero lo que se utiliza son reales, una arroba de aceite, 32 reales, y a lo largo de toda la investigación hay una oscilación, pues bueno, años de bonanza y años en que hay mayores penurias, entre 32 reales y 60 reales aproximadamente es la oscilación que hay en los precios del aceite de oliva ya elaborado. Pero es un aceite que además los visitantes extranjeros también lo critican, porque dicen que el aceite que se elabora en Andalucía, que es muy abundante, es un aceite demasiado amargo, pero es el aceite que le gusta a los nativos. De tal manera, hay una anécdota que relatan, y es que un olivicultor, bueno, un hacendado decidió, digamos, dulcificar un poco el aceite a la manera italiana, y los nativos no querían ese aceite, no lo tomaban, preferían el aceite con mucho más amargor, ¿no? Bueno, una cosa fundamental son los salarios. Los salarios oscilan entre 3 reales, recordemos que ya va quedando atrás, una peseta son 4 reales. Bueno, pues el salario normal son 3 reales, lo que cobra un jornalero en ese momento. Como es una cantidad absolutamente miserable, se compensa con una ración de aceite. De tal manera que cuando hay protestas jornaleras por lo que están cobrando, él dice, bueno, os subo a 4 reales, es decir, os subo a una peseta, pero sin ración de aceite. Esto es lo que normalmente se está devengando en este momento, que es muy importante. Por consiguiente, el tema de los salarios queda ahí, y siempre una discriminación total, clara, con las mujeres. Las mujeres siempre quedan absolutamente por debajo de los varones, en todos los sentidos, de tal manera que aún realizando las mismas tareas que los varones, su salario es siempre inferior al de los hombres, ¿no? Es decir, que ya en este momento se da la discriminación total, ¿no? Esto es, bueno, hay una, no sé cómo vamos de tiempo. Un poquito más por eso. Hay un acontecimiento que yo no quiero dejar pasar, me perdonan, y es lo que es el precedente de cuando llega la Segunda República a partir de 1931, se denominará la Ley de Términos Municipales. Aquí nos encontramos un precedente, y es que uno de los encargados, en este caso es Antonio Fernández, que es el encargado de Estepa, le hace una comunicación a los señoritos y lo dice, buscamos jornaleros, pero no quieren venir a trabajar porque le pagamos muy poco, dice que le pagamos muy poco. Y le dice, pero yo he encontrado una treta buena, y es que he localizado a unas familias de los pueblos de al lado para que vengan y por el mismo precio me hacen el trabajo. Esto, indudablemente, lo que da pie a la Ley de Términos Municipales, por llamarlo de manera inteligible, que ya en noviembre de 1931 Largo Caballero aprobará, manifestando y marcando que los trabajadores de la localidad trabajen en su localidad y no se permita la llegada de trabajadores extranjeros. Bueno, resaltar que al ganado se le tiene un especial cariño. Hay frases que realmente conmueven. Cuando hablan de los perros, de los galgos, que son muy queridos por los señoritos, porque los señoritos son muy aficionados a la caza, lógicamente, y hay perros que se llaman ojitos, mazantini y algún otro lagartijo, hay otro nombre de perro también, pero los tratan con muchísimo cariño, no sé qué es eso, y sobre todo hay un cuidado especial con los caballos, de tal manera que hay cartas que contienen lecciones completas de cómo criar a un potro
y cómo convertirlo en brioso caballo, ¿no? Y se dan todos los pasos absolutamente para todo esto. Con permiso, puedo pasar algunas diapositivas que me disculpan, ¿eh? Bueno, creo que ya con esto un tema queda más o menos. Hay un tema que es fundamental, que son las relaciones sociales y familiares. Este es un tema de una delicadeza y además de una crudeza muy grande, porque ahí es donde se ve realmente la relación que hay. Yo he dicho al principio que los entendía como una gran familia, salvando siempre las distancias entre los señores y los encargados y todos ellos. Pero en las relaciones sociales comienzan en el tratamiento con los encargados y los familiares de los encargados. Datos muy significativos porque la ropa de los señores, de los señoritos, pasa a los encargados y a los familiares de los encargados. Cuando acaba el invierno y hay ropa de desecho, tanto de los señores como de los niños, eso se pasa a los encargados de la finca, y ahí te lo dicen. Y conmueve, lo digo de alguna manera gráfica, conmueve el agradecimiento de los propios encargados cuando reciben esas prendas, que son prendas ya usadas, que están en desecho, y le dicen: estos calcetines que usted me ha dado de lana sí que me obligan, porque antes llevaba los pies helados completamente, o estos guantes que usted me ha dado, y la chaqueta que usted me ha dado me la va a arreglar la galantina me la va a arreglar y me va a quedar como nuevo, me va a quedar como un traje nuevo, ¿no? Esto, bueno, pues esa relación de absoluta supeditación de los de abajo hacia los de arriba, que queda ahí de manifiesto. Muy de manifiesto también queda cuando se producen enfermedades e incluso fallecimientos. Cuando la casera Isidora, en fin, está muy enferma y al final, pues, bueno, acabará falleciendo y demás, le dice la señorita Ana: cuídala, cómprale las medicinas que haga falta, que la vea el médico, y no te preocupes, que de esa cuenta me encargo yo. E incluso le llega a decir, cuando ya la enfermedad va avanzando, que preocúpate del entierro, pero que el entierro sea de su categoría, que no sea un entierro de otra categoría, sino de la categoría suya. Saben que había una gradación en cuanto a categoría social, incluso en los enterramientos, los bautizos, incluso las comuniones, etcétera, etcétera. Bueno, hay otro tema que me hubiera gustado, pero esto no puede ser. Perdona. Y es el tema de las amas de cría. Bueno, el tema de las amas de cría es un tema que, como sabemos, se ha usado en toda España. Son señoras que vienen a amamantar a los bebés recién nacidos y de mamá en familias pudientes y demás, ¿no? Aquí tenemos casos realmente diáfanos, totalmente claros, donde se dice, bueno, este es el cortijo de las Torrecillas, y ahí tienen a la familia Iriarte López, ¿eh? Ahí está doña Ana María con toda su familia. Aquí tenemos un señorito bien preparado para la caza. La caza es un deporte realmente apreciado. Ahí está el señorito en traje campero, como pueden ver. Y aquí lo que hemos llamado la materia prima de la despensa, porque claro, las aves de corral, tanto pavos como gallinas, gallos, etcétera, digamos, el pan nuestro, ¿no? De la cocina de los señores. Son canastos y canastos y canastos que viajan a Sevilla portando gallinas, gallos y sobre todo huevos, que no falten, ¿no? Porque en la cocina de los señoritos no pueden faltar esas pitanzas, como incluso el propio jamón. El jamón es una cosa, ellos no crían cerdos, pero sí compran muchísimos jamones que tienen almacenados en la casa y que constantemente están enviando a Sevilla. Y cuando ven un jamón que no reúne las condiciones de calidad que ellos esperaban, dicen: este jamón tiene muy poco magro, a ver si me buscas otro jamón que sean mejores que estos, ¿no?
Esta es una estampa, a mí me parece preciosa, una estampa muy típica de un día de gira en el molino de las Torrecillas. Pero fíjense que aquí hay unos detalles realmente importantes. Los señoritos en primer plano, en segundo plano están los criados que le van a acompañar, el carruaje, los caballos, etcétera, etcétera. Seguimos que aquí se ve que hicieron un carrete completo de fotos. Un carrete, ¿eh? Eso ya no existe, ¿no? Y esta es la señorita Ana María López Saavedra, el ama. Aquí está, ¿sí? Bueno, aquí esta es una carta en que le piden al encargado un ama de casa, perdón, un ama de cría. Y no sé si lo pueden ver en la pantalla. Bueno, le piden una ama de cría y entonces le dice las condiciones que ha de tener. Ha de ser una muchacha robusta, que sea de buena familia, por supuesto que gocen de buena salud, tanto ella como todos sus familiares, y que esté salida de su cuidado, supongo que es salir de la cuarentena, porque se espera el momento en que la señora que va a dar a luz salga de su cuidado. Bueno, aquí se especifica incluso cuánto va a cobrar. Va a cobrar, me parece que son 30 pesetas o una cosa así. Por supuesto, residirá en casa de los señores y según se porte, continuará o no continuará. Y se pide que no vayan a verla a ser posible, sus familiares ni nada de esto, ¿no? Bueno, esto queda ahí en esta carta, que es una carta muy larga, pero es una carta realmente valiosa porque detalla con puntos y señales las condiciones en que se ha de contratar a este ama de cría. Esta es una recomendación de Alejandro Iriarte. Alejandro Iriarte es coronel de Estado Mayor y el jefe de Estado Mayor, en principio, de la Capitanía General de Valencia, en 1891, y luego pasará como jefe de Estado Mayor a la Capitanía General de Andalucía en Sevilla. Perdón. Esta es una carta de recomendación. Claro, yo decía, pobre muchacho, porque es una carta que se firma en 1897. Es un soldado estepeño que está sirviendo en Filipinas, probablemente por el apellido hijo de un corredor que es llamado Villalba, y le pide, él quiere hacer carrera militar. Entonces, claro, se dirigen al que tiene la alta graduación, que lo tiene al alcance de la mano, pidiéndole el favor de una recomendación. Y entonces Alejandro Iriarte hace una recomendación para el capitán general de Filipinas, que en ese momento es el general Primo de Rivera. Primo de Rivera, tío del dictador que viene detrás, ¿eh? Y le dice, bueno, preséntate con esta carta que se la he pedido al conde de Casillas de Velasco. Era un senador también, don José Olivares, que es muy amigo del capitán general de Filipinas y lo quiere como si fuera su hijo, ¿no? Entonces, preséntate con la carta, tú preséntate como Casillas de Velasco y cuando estés con el general, dile que lo que quieres hacer es que te haga sargento y hacer carrera militar. No te preocupes que te ascenderá. Claro, por la fecha, imagínense ustedes lo que ocurrió en Filipinas. A partir de ahí, hay películas como Los héroes de Valer que retratan aquellos momentos. Bueno, seguimos adelante. Esto también ya son recomendaciones que hacen al coronel. Y esta es una carta muy curiosa porque es el encargado de Puente Genil, Juan Baena, que tiene casi 70 años, ha enviudado hace unos 4 años, por eso tiene la carta el membrete negro, que era la señal de luto de las cartas. Eso ya prácticamente no existe, es decir, que si ya no existe el luto, pues en las cartas mucho menos, ¿no? Así que, y entonces muy curiosa, claro, es una boda de conveniencia, porque él dice que se va a casar con una polluela de Puente Genil. Pero ojo, la polluela, entiendo que calificativo cariñoso por parte de él, es una muchacha que tiene 71 años. Es la polluela. Pero claro,
El incentivo de la polluela, lo que acompaña a la polluela, es que tiene un capital de 15.000 reales. 15.000 reales para la época era ya una cantidad mucho más que considerable. Por consiguiente, la boda estaba más que justificada. Bueno, pues no voy a pasar deprisa. Bueno, estos son cartas de los hijos, de los señoritos. Estas son cartas muy curiosas. Y estos son testimonios de las inversiones que Antonio López Burillo, el patriarca, ha ido haciendo a lo largo de su vida. Estos son adquisiciones de acciones en los años 1860, la creación de un teatro en Estepa, concretamente, luego después de un círculo de labradores, de un mercado de abastos, y estos son pagarés, es decir, préstamos que hace Antonio López Burillo a personas necesitadas. Y entonces se firma el pagaré diciendo me ha prestado tanto dinero y me comprometo a devolver, etcétera, etcétera. Esto es. Y luego aquí hemos podido reconstruir una familia en sus 3 generaciones. De Manuel Alfaro Haro, que lo vemos aquí a la izquierda de pie, a la derecha de su madre, y en el regazo de su madre una chiquitina con un vestido blanco, que la tienen aquí ustedes, ya siendo madre de familia con su marido Adelio Ramos Mejía y sus 3 hijos, Bartolomé, Carmen y Asunción. Y luego ya unos cuadros costumbristas, pues bueno, digamos que la alta sociedad estepeña, aquí de bodas y banquetes, el señorito a la jineta, y luego, pues claro, indudablemente no podían faltar los trofeos de caza, puesto que la caza es deporte preferido cuando llega la luz eléctrica a estas demarcaciones. Luego, cómo se van ejercitando las obras de caridad y demás. Y por último, en el Diario de Córdoba, ya de diciembre de 1909, aparece la nota necrológica de Alejandro Iriarte Menéndez, general, dueño de las Torrecillas, etcétera, etcétera. Un óbito, pues bueno, que se siente mucho en Pontegenil. Y ya está. Muchas gracias y disculpen, pues bueno. Bueno, pues es una lástima que no, porque estábamos muy entretenidos y Pepe nos tiene a todos embobados. Pero es que tenemos una fecha, un horario que cumplir aquí y a las 9 tenemos que estar todos fuera. O sea, yo voy a concluir. Gracias, Pepe, gracias, Remedios, gracias a todos y a todas y que nos veamos muchas veces y en muchos sitios como este. Muchas gracias.